presentarles a Edgar Rosas, quien es nuestro expositor del día de hoy y quien abordará el tema de integración generacional. Para darles un poco de perspectiva acerca de Edgar, Edgar es un amante del aprendizaje y del desarrollo del talento humano. Se ha especializado en liderazgo positivo. Es coach certificado e imparte conferencias sobre la felicidad en el trabajo, la psicología positiva y la integración generacional, entre otros temas. Ha participado como ponente en varios congresos internacionales, como el de la felicidad en el trabajo en La Coruña, España. Ha sido nombrado como el mejor ejecutivo de recursos humanos del año por AMEDIR. En 2017 y 2018 formó parte del top 10 de los mejores CHROs de México en la revista Mundo Ejecutivo. Es presidente de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos de la Industria Farmacéutica y de la Salud y consejero de AMEDIR. Como director de Recursos Humanos de CableMás, donde trabajó por más de 10 años, contribuyó a posicionarla dentro de las 100 mejores lugares para trabajar en México durante 4 años. Este mismo logro lo ha conseguido 3 años consecutivos en Medix, donde actualmente se desempeña como director de personas y relaciones públicas. Contamos con la suerte de tener a Edgar por segunda vez en nuestros webinars y pues les agradecemos a todos que nos dejen sus preguntas en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, y al final de este webinar, que va a tomar aproximadamente 40-45 minutos, estaremos dando respuestas a sus preguntas. A nombre de toda la audiencia y del equipo de Minu, le damos entonces la más cordial bienvenida a Edgar y le agradecemos mucho por estar hoy con nosotros. Edgar, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge, qué amable. Un gusto estar acá con ustedes y la verdad es que es muy, muy emocionante poder platicar de este tema hoy que de alguna forma nos está costando trabajo en algunas de las organizaciones. Y bueno, pues gracias a todos por estar acá en la mañana, que siempre es complicado. Muchas veces preferimos que se hagan los webinars en la tarde, en la noche, pero realmente cuando el tema es de interés, tenemos audiencias como la que tenemos ahorita y me da mucho gusto estar con ustedes. El tema de integración generacional es algo que hoy realmente preocupa a las organizaciones. Tenemos varias generaciones conviviendo en las empresas y pareciera ser como un tema imposible. Esta plática nace de una presentación que nos hicieron en el IBM de un estudio que realizó a nivel global, en el cual se analizaron lo que ellos llaman los mitos de los millennials. Originalmente era el nombre también de esta exposición. Hoy lo cambiamos a integración generacional porque pues ya hay más generaciones, ya están los centennials, ya están, bueno, también lo que se llama generación cristal, que es algo que está por encima de todas las demás actuales, y quizás muy pronto tengamos que ver pues algo nuevo con el tema del COVID, que seguramente tiene un impacto importante en el comportamiento y en la conducta de las personas. Acá hay una pregunta que yo quisiera hacerles a todos ustedes. ¿Creen realmente que las generaciones son distintas? Que hay grupos, porque esto se ha hecho de manera pues, muy interesante, ¿no? Algunas personas levantan la mano y dicen, no, esta generación pues es la generación X por estas características. Pero, y una generación es diferente a la otra, ¿sí? O sea, ¿acaso nacen los niños, los bebés de esa generación con unas características que traen en los genes? ¿O qué es lo que hace diferente a una de la otra? Porque al final los seres humanos somos únicos. Si no hay un tema de que somos iguales todos los que nacimos de tal a tal periodo. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver un poco ahorita para acabar con todos estos mitos y también poder encontrar la mejor forma de trabajar juntos en una organización, en convivir en casa, en un club social, porque realmente sí se generan algunas diferencias, pero que son motivo de otra situación. La siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos a la generación de los baby boomers, una generación muy interesante. Yo estoy entre los baby boomers y la generación X, me muevo a mi antojo, porque yo nací en el 64. Cuando me conviene soy generación X, cuando me conviene soy baby boomer. Y sobre todo para estas pláticas me encanta moverme en esos dos rubros, porque de repente cuando soy muy duro con los X, paso para los X, ¿no? Para no
que no se sientan no aludidos, o aludidos más bien. Esta generación tiene una característica muy interesante, que tiene un alto impacto pues en ellos, que es la posguerra. ¿Ustedes creen que no tuvo impacto en el nacimiento de bebés haber vivido una de las conflagraciones mundiales más terribles que ha existido en la historia, donde murieron millones de seres humanos? ¿Y qué viene después de eso? ¿Cómo te educas? Algunos dirían, no, se transmitió genéticamente porque lo que se vivió en el espíritu se llegó a transferir hasta genéticamente. No se oye mal, pero en realidad las condiciones bajo las que volvió a nacer el mundo, porque es un volver a nacer, fueron distintas. Había el miedo, la esperanza, y había características que iba haciendo que educáramos de alguna forma a los niños de aquella época. Y esto tendría que ver con su carácter y más adelante con su comportamiento. Después llegaría la generación X, del 65 al 80, que es una generación extraordinaria también porque vive, ¿no?, la explosión de la tecnología, el cambio, ya se empiezan a dar cosas donde la comunicación se hace mucho más eficiente. Aún falta, todavía hay esperanza, pero es una generación también que muchos le llaman la generación sándwich, y ahorita les voy a explicar por qué. Después, de 1981 a 1994, llegan los famosísimos millennials, a los cuales he de aclarar, los quiero mucho. Quizás porque mi hijo es un millennial, y bueno, lo conozco, lo veo y aprendo de él muchísimo. Pero realmente es una generación extraordinaria. ¿Tienen defectos? Sí, como todas las generaciones. Y también iremos platicando poco a poco, porque acá empieza el tema de la inmediatez, que fácilmente puedes conseguir lo que quieras, información, juegos. Es un cambio que cuando llegan a las organizaciones, pues les pega de manera muy, muy interesante. Es más, si se fijan, cuando llega, lo primero que quieren es ya crecer, ya un incremento de sueldo, ya asistente, o sea, van rápido, quieren correr porque piensan que el mundo es como fue su adolescencia, su juventud. Y en realidad no es así. En las organizaciones tenemos que trabajar muy duro para conseguir lo que queremos. Y esa es una parte que hoy hay que enseñarles a los millennials, porque nosotros como padres cometimos un error. Muchos dijimos, ¿por qué va a costarle trabajo lo que a mí me costó? ¿Por qué se va a esforzar si le puedo facilitar la vida a mi hijo? Pobrecito, ¿no? Y ahí vamos como papás y a darles lo que pidieran cuando quisieran, ¿sí? Sin entender el gran error que cometimos, porque al final hoy estamos viviendo las consecuencias ya como empresarios, ya como ejecutivos, como directores de empresa. Estamos viendo que les está costando mucho trabajo adaptarse. Y otra cosa muy importante también que hay que tener en cuenta con ellos es que ellos trabajan para vivir y nosotros, la generación X y la generación Baby Boomer, vivimos para trabajar. Y es un cambio muy importante. Y bueno, acá vienen también los centennials, de 1995 a 2010, que al final no son fechas exactas, ¿no? Pero más o menos esta es la generalidad de lo que hemos encontrado en la forma en que se han agrupado las generaciones. Y los centennials, una generación muy interesante, muy parecida al millennial, apenas empieza a integrar a las organizaciones y tiene mucha similitud. Por eso ahorita, en este momento, quizás todavía hay poca información de esto. Y la generación alfa, y yo creo que se va a romper en el 2020. ¿Sí? Ahorita dicen 2010, 2024, yo creo que lo que vivimos en el mundo con el COVID es un tema que va a generar una revolución importante, ¿sí? O sea, el comportamiento de muchos jóvenes y niños se vieron alterados por el encierro, por los cambios que tuvimos que vivir de manera forzada, por la tensión y la preocupación de perder la vida o por perder seres queridos y cercanos. Esto va a marcar seguramente a una generación, no sé si le vayan a llamar la generación COVID, pero al final, pues es todo un tema que tendremos que ir estudiando y comprendiendo. Pero ahorita vi que preguntaban la generación cristal, ¿cuál es? Pues miren, entre los millennials y los centennials está repartida esta generación cristal. Y es más bien un poco de sarcasmo el que utilizan algunos como nosotros, generación X o baby boomers, para referirnos a los jóvenes. ¿Por qué les decimos generación cristal? Porque se rompen fácilmente. Y esto pues lo atribuimos a que no les puedes decir nada en el trabajo porque te renuncian. No les puedes exigir porque se van.
Y por supuesto, también muy en su derecho, porque además ellos más que nunca no permiten que se violen sus derechos humanos. El mundo ha cambiado también. Y algunos baby boomers que ahora ya somos más como abuelos, entendemos y comprendemos muy bien a estos jóvenes, porque ya pasamos todo ese proceso y estamos del otro lado. Pero la generación X no. Y fíjense que esto es bien interesante. ¿Por qué la generación X le decimos la generación sándwich? ¿Qué sucedió? El baby boomer venía con todos sus temas, sus traumas, la posguerra, todo lo que hemos conversado. ¿Sí? Y pues crecer en una organización viniendo del taylorismo, viniendo de una revolución industrial muy reciente, pues era gente dura. El baby boomer era duro, si podía evitar comer, no comía, se sacrificaba a muerte por el trabajo, y lo más importante era su trabajo. Entonces estos baby boomers tomaron el control del mundo completamente, eran los dueños, amos y señores, señores grandes, señores serios, no le podías hablar de tú, tenías que hablarle de usted y con mucho respeto. ¿Sí? Así crecieron. ¿Y qué pasaba con los jóvenes de aquel entonces, que era la generación X? Pues tenían que ponerle todo el corazón, todas las ganas, todo el sacrificio, todo el esfuerzo y más. Porque para que una generación X pasara de un puesto a otro, creciera dentro de una organización, bueno, tenía que hacer cosas absurdas verdaderamente. Muchas veces ir por los hijos del jefe, ir por la comida, ir por el mandado, irse hasta las 11, 12 de la noche que el jefe decidía irse porque pues, él amaba ser el ejemplo del sacrificio, pues ahí tenía que quedarse y ahí de ti si te ibas. ¿Sí? Y condiciones realmente muy duras. Créanme que me tocó vivirlas. O sea, crecer y desarrollar. Ya parece que a los 32 años ibas a ser gerente o director, ¿no? O sea, eso era imposible. Tenías que vivir el sacrificio y el largo camino para poder llegar a una posición de liderazgo. Y entonces ni siquiera era liderazgo, que ese es otro tema que algún día platicaremos. Era ser el jefe, el que manda, el que ordena. Y bajo estas condiciones crece la generación X pensando que ya le tocará a él. Y ya vendrá la nueva generación y cuando él sea jefe, el que venga atrás de él, la tendrá que pagar, porque él sufrió para llegar a donde está. Hagan de cuenta un poquito como las universidades, las escuelas, las instituciones militares, paramilitares, ¿no? Sufre el pie tierno, sufre el nuevo. ¿Sí? Entonces, se da en ese tipo de situaciones y ¿qué creen? Y llega la generación millennial y dice, no, a mí no me hables así. A mí si no me dices las cosas claras, no le entro. No me faltes el respeto. Yo no me voy a quedar a trabajar más horas y ya terminé mi trabajo. Porque yo trabajo para vivir. Ah, sí, claro, y mis vacaciones son muy importantes. Y luego que estamos en un país que todavía, dadas las condiciones económicas del mismo, vivimos en las cavernas en algunas situaciones donde no hay un equilibrio, ¿no? Donde las empresas que llegan a dar prestaciones de ley, que ahora son más debido a los cambios de la ley, tienen 6 días de vacaciones. ¡Ay, qué amables! Sí, al año, ¿no? ¿Qué pasa con un millennial cuando llega? ¿Qué es lo primero que te dice? Y pasa con los centennials. ¿Cuántos días de vacaciones tienen acá? Y el reclutador se enoja, pierde el control. Dice, ¿cómo es posible que me preguntes eso si todavía estás en la entrevista inicial? ¿Sí? Pero para él es importante. Por eso es que tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias. Porque ya tiene planeadas las vacaciones. ¿Sí? Y seguramente no están hasta dentro de un año, están dentro del primer año de trabajo. Por eso muchas organizaciones lo que hemos hecho es cambiar. Primero, 6 días de vacaciones son insuficientes. O sea, no es el tiempo que pases trabajando, qué productivo eres y qué resultados generas. Eso es lo importante. Se acabó ese tema de calentar el asiento. Y si tú lo entiendes ya como empresa, entre más rápido lo implementes, muchísimo mejor. Pero así tiene que ser. Ay, caray, ya me movieron toda la presentación. Bueno, perdón, no sé, espero no se hayan mareado. Para los millennials y centennials que andan por acá. No, es cotorreo. Pero finalmente este tema sí viene a mover y a cambiar todas estas condiciones y tú tienes que adaptarte. O sea, tu empresa. Tienes que entender que a lo mejor la política, porque somos de políticas y procedimientos, dice, ¿sí?, que no puedes tomar más que 6 días después del primer año. ¿Sí? Hay empresas como las que he trabajado que hemos cambiado eso. O sea, ya hay en algunos casos donde se dan desde el inicio las vacaciones para que las disfrute, o si estás contratando a alguien que trae vacaciones atrasadas y ya tiene planes de viaje, tienes que ser flexible. ¿Sí? Si bien no se las quieres pagar,
pues no se las pagues. O sea, él quiere viajar y va a viajar. Y si viaja y da resultados, o sea, le das el permiso de viajar, pues igual no le pagues esas vacaciones porque no tiene derecho a ellas según tu política, pero déjalo hacerlo. Y es donde tenemos que cambiar y ser flexibles. Pero bueno, volviendo al punto, la generación X vive este trauma fuerte porque no puede, ¿sí? En muchos de los casos, hacer lo que le hicieron a él, ¿sí? Cuando él venía creciendo dentro de las organizaciones. Y esto les pega durísimo. Si hay cierto enojo, cierto reclamo, y los reclamos los escuchamos hoy en día. Tú párate en cualquier reunión de generación X donde estén platicando del problema que es integrar a las nuevas generaciones y no te va a sorprender escuchar historias como esta o peores incluso. ¿Sí? Donde dicen, ¿cómo lo retengo? O sea, ¿qué se creen? ¿Sí? Y entonces de ahí nace lo de generación cristal. Pero ciertamente el que no aguante injusticias no es ser generación cristal, es tener el valor civil de enfrentar situaciones que no tenemos por qué aceptar. El mundo cambió. Hoy somos más humanos, nos preocupamos más por el respeto a los derechos humanos y eso es importante. Y de muy similares características los centellas. No voy a ahondar mucho en eso. Los alfa, pues definitivamente ya veremos cómo nos va, porque ellos ya traerán cosas nuevas y diferentes. Siguiente, por favor. Los baby boomers, ¿qué características tienen? Respetan las reglas corporativas, tienden a desarrollar toda su carrera dentro de una sola compañía. Antes era hasta como orgullo, ¿no? ¿Cuántas compañías? No, una, 35, 40 años. Porque han de saber que en promedio los seres humanos trabajamos 40 años de nuestra vida. Por eso cuando hablo de la felicidad, yo te pregunto a ti, ¿no sería correcto que fueras feliz esos 40 años haciendo algo que realmente te apasione, te mueva y que ames? En fin, compensan su aversión al riesgo y a la innovación con una gran capacidad de trabajo y sacrificio. ¿Sí? Y si hay algún baby boomer escuchándome por ahí, porque ya quedamos pocos, pues hasta las lágrimas se te salen, porque dices, sí, cierto, no inventes. Sí, me encantaba, ¿no? Yo cuando estaba en Sabritas, veía a los grandes jefes con ese sacrificio, viajábamos y no comíamos y no dormíamos. Era impresionante. Yo me pregunto, ¿para qué? ¿Sí? Finalmente, los resultados no se generan a través de eso. Se generan a través de la inteligencia, de las habilidades, de la pasión por lo que haces. Son más observadores que actores, ¿sí? Era más fácil estar detrás del escritorio y dar órdenes e instrucciones. Y el uso de la tecnología es limitado, es poco, ¿no? Y las IBM creo que de bola de esfera era lo más avanzado que había en ese momento, las calculadoras HP eran impresionantes, pero todavía no llegábamos al mundo de la computación como después llegaría la siguiente generación. ¿Qué tiene la generación X? Son responsables y comprometidos. Aceptan las órdenes de la jerarquía porque querían crecer, mantienen la pasión por el trabajo, tratan de equilibrar su tiempo de trabajo a su vida personal. Acá se empiezan a ver esos primeros momentos donde se quiere hacer esta pequeña adaptación. Y el futuro es una gran preocupación, ¿sí? Están pasando cosas en el mundo y les preocupan. Se han adaptado a los cambios tecnológicos y vaya que si no recuerda las primeras computadoras que salieron, bueno, yo aprendí en un sistema IBM 36 que era un salón de 10 por 10, o sea, enorme. Después mi primera laptop sería una Big 20 Commodore, ¿sí? Que era un teclado que se conectaba a la televisión y grababas en los cassettes. Hacías programas, terminabas, lo corrías y no daba la memoria para que corriera, ¿sí? Y bueno, son excelentes gestores de equipos capaces de unir sinergia. Y los millennials, ¿qué tenemos con los millennials? Emprendedores, exigentes, idealistas y creativos. Priorizan su felicidad, flexibilidad y buen ambiente de trabajo. Por eso ahora cuando me preguntan, oye, ¿de qué sirve que seas un great place to work, un top companies, una empresa heroína? ¿Qué importancia tiene todo esto? Para ellos sí. Y nada más les va un dato bien importante. Para el 2027, el 70% de las organizaciones van a tener millennials en sus filas. Entonces, si no empezamos a adecuarnos a esto, que para ellos son importantes estos temas, no vamos a ser atractivos y no los vamos a retener. Pero un buen ambiente de trabajo se vuelve fundamental. Y esto pues va muy ligado al liderazgo, porque ellos reconocen el liderazgo que marca la experiencia. Y esto es, ¿qué es un líder? ¿Sí? Cuando me dicen, ahorita que me presentaban, estoy muy metido en el tema de liderazgo emergente, los nuevos modelos de liderazgo. ¿Por qué es trascendente? Porque ser un top company, ser una empresa heroína, lo que tú quieras, tener el mejor ambiente de trabajo, retener y atraer al talento, ¿sí?
Implica que tengas un buen clima que se genera a través de los líderes. No de oficinas bonitas, no de grandes equipos de cómputo, no, de líderes. ¿Y qué es el líder? El líder es el que da el ejemplo, ¿sí? El que es congruente, el que lo que dice lo actúa, ¿sí? En las buenas y en las malas. Y cuando las cosas salen mal, él dice, sí es mi responsabilidad. Cuando las cosas salen bien, reconoce al equipo. Ese es el tipo de líder que necesitamos. No jefes que griten, que manden, que den instrucciones. En alguna ocasión alguien me criticó, es que tú ya declaraste la guerra contra los jefes. Digo, sí, contra los jefes, sí, por supuesto, de los patanes, de la gente que no tiene la capacidad de comunicarse y hablar y transmitir y motivar y mover voluntades. Claro que sí, ¿sí? De esos todavía hay, pero cada vez menos. Son dinosaurios en extinción. Lamento informarles que aquellos que quedan con esas características, les queda poco tiempo. La verdad es que los millennials vienen con otra filosofía, con otra mentalidad y el mundo, insisto, cambió. Este mundo es de líderes, este mundo es de personas, de seres humanos que se tratan y se respetan. Y bueno, les encanta fomentar una cultura cooperativa y flexible, dominan varias disciplinas, esto del multitask famoso, y lo hacen con una facilidad. Nosotros, cuando yo estaba como generación X, vemos a los millennials que están pegados al celular y nos enojamos porque pensamos que están haciendo lo que nosotros normalmente hacemos, ¿sí? Para nosotros nos encanta estar, ay, saludos a la familia, ay, cotorreo por acá, ay, ya recibí esta invitación. Ellos realmente, cuando utilizan el celular, aunque voy a aclararlo más adelante, no es la mejor forma de hacerlo, muchas veces están tratando de traducir lo que estás diciendo o de qué tema le estás hablando, porque ellos sí rápidamente encuentran en los buscadores la información que requieren y la utilizan a su favor. O sea, los celulares se han convertido en una herramienta fundamental. Es más, no sé qué vaya a pasar de la laptop, porque estos aparatitos cada vez tienen mucho más potencia, son mucho más eficaces y para ellos es una herramienta imprescindible. Les da muchas ventajas sobre los demás. Y bueno, pues tenemos a los centennials, igual creativos, pragmáticos, un poquito menos idealistas. Su entorno es muy competitivo, con altos niveles de exigencia, proclives a la autoformación, ya acá ya es así como un chip de ¿qué necesito saber? Se meten, lo estudian, encuentran la información y es que es increíble, ¿sí? Porque luego estamos, oye, ¿qué hago? ¿Cómo arreglo esto? Estás en casa o estás en la oficina. Pues nada más entras a YouTube y buscas cómo arreglar la máquina de 13 a 720, inciso C, y ahí encuentras la información y hasta tienes el video de cómo arreglarlo. Ellos ya son de naturaleza así, lo hacen y lo resuelven, ¿sí? Dan mucha importancia a la flexibilidad y a la libertad. Y esto hoy que lo vivimos con la pandemia, el famoso home office, el part-time, horarios flexibles, todo esto que no queríamos, menos en México, porque decíamos que los mexicanos no íbamos a poder trabajar así, pues lo tuvimos que hacer y descubrimos que el 90-95% de los colaboradores pudieron trabajar así y trabajar mejor. Empezamos a cerrar oficinas, en muchos casos ya no queremos regresar, o sea, a todo el personal a las oficinas. Estamos hablando de formatos híbridos, porque sí tiene que haber contacto con la empresa, con los compañeros, con el trabajo en equipo, pero al final ya no regresamos igual. Cambió y hoy tenemos que hablar mucho de flexibilidad, libertad y confianza. Y ojo, confianza, que es un tema fundamental. Estoy por dirigir un ejercicio de planeación estratégica en una empresa que están muy entusiasmados por todo el proceso que vamos a hacer y me encantó lo que me dijo el director general. Por favor, quiero un módulo de confianza. Es fundamental para lo que estamos haciendo y para lo que necesitamos hacer. Y bueno, estos jóvenes también buscan trabajos a distancia que les permitan realizar varias actividades a la vez. Y no te asustes, ¿eh? Eso de hacer varias actividades a la vez, antes en la oficina los tenías encerrados, pero te aseguro que las 8 horas, 9, 10, 12 que estaban trabajando, también hacían varias actividades a la vez, menos productivas porque no había mucha manera de hacerlo, ¿no? Les cortabas hasta el internet. Pero, pues, el cotorreo, la plática, el cigarrito, las comidas largas, todo eso se da. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los mitos que plantea IBM? Y me gustan mucho, ¿no? Las expectativas profesionales de las nuevas generaciones son muy distintos. Este sería como que el mito 1. Las nuevas generaciones buscan constante reconocimiento de sus superiores. El mito 3. Las nuevas generaciones son adictas a lo digital. El mito 4. Las nuevas generaciones no pueden tomar una decisión sin preguntar. Y el mito 5. Las nuevas generaciones tienen una mayor probabilidad de abandonar el barco. Siguiente.
Las nuevas generaciones comparten muchas expectativas profesionales con las otras. La verdad es que no hay tanta diferencia. Todas buscan tener un impacto positivo en la empresa. Todas. O sea, no hay quien no quiera verse. Digo, ya si tú quieres vanidad, o sea, egoísmo, todos queremos sobresalir. A todas las generaciones les interesa que sus líderes reconozcan sus logros, y parte del liderazgo de un buen líder es reconocer los logros, proporcionen orientación práctica y retroalimentación positiva. ¿Sí? Antes decía, no, es que hay había un tipo de retroalimentación, ahorita me acuerdo del nombre, ¿no? Pero que era brutal, ¿no? O sea, no te decían idiota porque de veras, ¿sí? Tenía buen corazón el jefe que te daba la mentada retroalimentación, ¿sí? Pero es positivo, tiene que ser positivo. O sea, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a mejorar? ¿Sí? Si no recibes una buena retroalimentación, si no recibes orientación. Fíjate bien qué importante es esto. Se interesen por su crecimiento personal. A todos nos importa. Y eso es igual en todas las generaciones. Y esto nos genera menor rotación, mayor productividad y mejor clima laboral. ¿Ven el papel tan fundamental que juega el líder? Siempre acabo llegando a los líderes y a los temas de confianza, pero este tema de liderazgo es impresionante. Siguiente, por favor. Y siempre, buscamos un líder, todas las generaciones, un líder que sea ético y justo. Y este tema de la ética en el liderazgo, bueno, voy a dar una conferencia próximamente en CFE y me pidieron hablar de liderazgo ético. Yo me preguntaba si lo había no ético, pero al final más bien la connotación no es que sea o no sea ético, sino la importancia de la ética en el liderazgo. ¿Sí? Y bueno, pues es un tema que hoy, más que nunca, tiene un impacto cuando hablamos de corrupción y de todo lo que estamos viviendo, pues tremendo, ¿no? Transparente y pronto a compartir información. Se acabaron los tiempos del oscurantismo. Eso, que no sepan qué pienso, que no sepan qué vamos a hacer. Que no, o sea, no, ¿sí? El líder tiene que ser transparente, claro. O sea, oye, vas mal, te lo digo, dime cómo te ayudo, no quiero darte sorpresas después, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y antes no, todo eso era oculto. Y el día que tu jefe se desesperaba, se hartaba, te corría. Y tú no sabías ni siquiera por qué. Eso se acabó, porque eso además le costaba a la empresa millones. ¿Sí? O sea, traer a alguien nuevo, hacer las cosas de manera diferente, volver a empezar y perder a alguien que quizás con una orientación hubiera dado mucho mejores resultados. Entonces, terrible. ¿Sí? Que sea confiable y congruente. Y les repito, confiable, confianza. ¿Cómo generas la confianza? La relación que hay con la congruencia. Y pregúntatelo a ti, porque realmente cuando hablamos de la felicidad en la vida y en el trabajo, el principio básico eres tú. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto tienes estas cualidades? ¿Qué tanto las aplicas? ¿Sí? Como para que podamos decir que estás haciendo lo correcto. Entonces se vuelve un tema muy importante. Siguiente, por favor. Verdades incómodas en todas las generaciones. Los empleados están en la oscuridad sin importar la generación. ¿Sí? Ya nos estamos empezando a abrir como que ya queremos, ¿no? Como que, a ver, ¿qué aportes qué das a los resultados de la empresa desde tu trinchera? ¿Sabes cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Sabes cuáles son los indicadores más importantes? ¿Cuánto queremos vender este año? Bueno, si eres director, seguro que lo sabes. Pero, ¿y si eres el de producción? ¿Te informan? ¿Estás enterado? Y va a haber quien diga, no, ¿para qué? El que saque su productividad y ya estamos todos del otro lado. Yo me encargo de que se gestione el resultado hacia arriba. Gran error. Las tres generaciones piensan que en su organización la experiencia del cliente no alcanza un alto nivel de experiencia. Y fíjense que esto es bien trascendente porque es una creencia en lo general, porque ni siquiera pensamos en el cliente interno. Porque hablar de clientes, hablar de cliente interno, cliente externo, y además, cuando hablamos de servicio, entendemos cuál es el verdadero servicio que esperan nuestros clientes. Hay quien me dirá, pues sí, que tenga por lo que pagó. Y no, el verdadero servicio sí que excede todo eso. Y empieza en casa, empieza por el servicio interno, empieza por lo que haces
con tu compañero de otra área, de junto, o sea, cómo trabajas en equipo, cómo te haces una sola organización. ¿Se acuerdan? Iba a decir el siglo pasado, mentira. ¿Se acuerdan hace poco todavía? O todavía en tu empresa quizás ocurre. Los nichos de poder, las áreas cerradas, ya casi hace lo que yo digo, y si el de recursos humanos dice una cosa, yo exactamente voy a decir lo contrario, y las broncas que hay entre una área y otra área, o sea, es ridículo, pero real. ¿Sí? Eso tenemos que cambiar. Algo que a mí me da mucho gusto, yo veía venir el 2020 como, porque estamos en la cuarta revolución industrial, estamos en la era del talentismo, y además, la inteligencia artificial está entrando con todo en el mundo y en las organizaciones. Pero ¿qué creen? En 2019, en México, esto se veía muy lejos. Muy lejos. O sea, de verdad, muy lejos. Áreas de recursos humanos, ¿qué eran eso? No de personas, no de capital, no de desarrollo humano. Áreas de recursos. ¿Sí? Donde se pagaba, despedía, contrataba. Y eso era todo lo importante. ¿Sí? No es posible. El mundo cambió. El COVID nos cambió. El COVID nos enfrentó a una realidad donde muchas empresas desaparecieron, otras evolucionaron, otras han cambiado de una manera muy importante y donde nos hizo ver nuestra suerte y que el uso de la tecnología, ¿sí?, es importantísimo. Hoy lo vemos. A mí no me gustaba dar webinars, a mí me encantaba dar conferencias presenciales. Es eso de los webinars, fíjate, sí, era un dinosaurio también, dinosaurio pequeño, pero dinosaurio. Y al final, pues tienes que cambiar y sí, avanzamos, yo calculo que entre 5 y 10 años, ¿sí?, avanzamos en nuestro país, porque este cambio fue abrupto, tuvimos que cambiar rápidamente. Sí, trajo fenómenos interesantes que vamos a estar viviendo. Y los empleados de todas las edades han adoptado la revolución de la tecnología. Eso es, sí, eso es inevitable, ¿eh? Tú ves a un baby boomer, a un, bueno, entre más joven, más la usan, pues nacieron con el iPad en la mano, ¿sí? El problema radica en que las organizaciones tienen un ritmo más lento para implementar nuevas aplicaciones. ¿Y sí? De repente llegas a una empresa y wow, o sea, dices, no puede ser. O sea, ya no te encuentras el XP porque de veras ya no jala, ¿no? Ya no hay actualizaciones, pero, o piratas, ¿sí? Software pirata. Es un tema impresionante. Siguiente, por favor. Beneficios y retos de la diversidad generacional. ¿Cuáles son los beneficios? Que las generaciones mayores a los más jóvenes comparten lecciones de lealtad. Las generaciones mayores son la voz de la experiencia. Muchas organizaciones lo que estamos haciendo es a la gente mayor, a la que se está jubilando, a los baby boomers, los convertimos en tutores de las nuevas generaciones. ¿Sí? Son excelentes. Insisto, son el abuelo con el nieto. ¿Sí? O sea, hay una muy buena relación y Millennial lo ayuda a entender mejor la tecnología y el otro le enseña su experiencia, le transmite su experiencia. Los empleados más jóvenes pueden servir como un puente o camino al puente, la innovación y las nuevas tecnologías. O sea, ayudan para que todo esto jale. Los retos. Mantener la correlación entre los distintos miembros de la empresa. Esto es importante. No quiero que la generación X se sienta excluida por lo que ha vivido, sino más bien cómo lo integramos y juega un papel fundamental. ¿Sí? Porque ahorita la generación X juega el papel predominante en las organizaciones. La mayor parte de los jefes, líderes, perdón, de las organizaciones son ahorita generación X y tienen que preparar a los que vienen atrás de ellos porque ellos van a ser sus jefes el día de mañana, si es que sigue trabajando. Crear planes de desarrollo a la medida de cada segmento generacional. Y el mayor reto será lograr que los valores de la empresa se adapten a esta diversidad generacional y vean por cada uno de sus segmentos. ¿Qué tal? Siguiente, por favor. Ahora, esta parte es importante, esta me gusta mucho, porque qué padre que pues tu plática me encanta, pero ¿y qué? ¿Y ahora qué hago, no? Quiero insistir en un tema muy importante. Todas las generaciones son similares como seres humanos. Lo que nos hace diferente es el medio en el que nos desarrollamos. Es el que va a marcar la diferencia en los comportamientos. No sé si se acuerdan, porque hay cambios. El doctor Spock, para los X, fue un doctor, un médico que decía que a los niños había que dejarlos hacer absolutamente todo. No los regañes, no les llames la atención, porque los vas a traumar y los vas a echar a perder por el resto de su vida. Y hubo un pedazo de generación ahí espantoso, donde crecieron niños berrinchudos, caprichosos, fatales. El doctor Spock, después de varios años, volvió a sacar otro libro donde dijo, me equivoqué.
esa no es la manera correcta de educar a los hijos. Y entonces, una revolución de generación medio echada a perder, porque finalmente la vida te ayuda a corregir esas fallas, estuvo ahí. Pasa. ¿Sí? Entonces, son situaciones que se viven en cada generación que va a determinar ciertas características tuyas. ¿Sí? No es que seas diferente genéticamente o en el espacio infinito, en cada determinado número de años se dan niños con tales características. No, es lo que estamos viviendo. Posguerra, tecnología, cuarta revolución industrial, etc. Y bien, las recomendaciones para persuadir a las nuevas generaciones. ¿Cómo le haces tú, baby boomer, que ya quedamos poquitos, cómo le haces tu generación X para hacerlo? Paciente, pero no lento. ¿Sí? O sea, acuérdate, sé paciente. Demuestra y predica con el ejemplo. Si te dedicas a dar órdenes e instrucciones y no eres capaz de hacerlo tú, estás en un problema, porque te van a cuestionar y te vas a meter en una bronca. Sé breve, preciso y concreto en las juntas. Esas juntas que amábamos las viejas generaciones, de horas y horas, y traigan los sándwiches porque vamos a seguir acá. O sea, eso ya no existe. Por eso hay juntas efectivas, por eso tenemos que cambiar. O sea, no podemos seguir siendo tan así. No los regañes. Acá decía otra cosa en la traducción en inglés, era, no los regañes, chantajéalos. Y me dijeron bien, es una connotación negativa el chantaje. Entonces, persuádelos emocionalmente. Y es cierto. ¿Sí? Cuando tú le haces ver el impacto que tiene un error de su trabajo, un retraso en los demás compañeros y en los resultados, les llega. ¿Sí? Regañarlo no sirve de nada. Si no entiende por qué. ¿Sí? O sea, el regaño ya es de... Bueno, ya ni creo que ni a tus hijos regañes. Entonces, esto cambió. Explora las nuevas ideas que proponen siempre. Mire, hasta la idea más tonta puede tener un valor extraordinario. Y cuando nosotros coartamos la posibilidad de que comuniquen lo que estamos haciendo, lo que hicimos con nuestros hijos, cuando no dejábamos que nos dijeran las cosas o menospreciábamos lo que decían, pues fue hacerlos callados, retraídos, miedosos. Cuando lo que necesitamos en las organizaciones es creatividad, innovación. Si hacen algo bien, motiva con tareas de mayor responsabilidad. ¿Sí? Ese es el mejor premio que le puedes dar. Sí, felicítalo, pero dale más responsabilidad. ¿Sí? Siempre le va a encantar, va a afrontar el reto, porque son personas de reto. Averigua qué es lo que valoran y sobre eso apóyate. Y eso es importante. Involúcrate en lo que a ellos les gusta. Retroalimenta. Retroalimenta siempre que puedas y positivamente. Ya sé que hay personas que no les gusta el término positivo porque piensan, es que todo positivo, que no sé. No, espérame, es un tema de actitud. ¿Sí? Muéstrale su propósito para la organización. A ellos les interesa mucho saber cómo contribuyen desde su trinchera al resultado de la organización y qué propósito tiene la organización. Dale significado. El significado es una palabra que hoy en día es muy importante. No los retengas artificialmente. Si se quieren ir, ayúdalos en lo que puedas. Yo he visto casos donde pasa eso y cuando tú los ayudas y le dices, no te preocupes, ha sido bueno, no quiero que te vayas, pero pues si tienes un futuro por otro lado, llegan a involucrarse tanto y se sienten tan tomados en cuenta que no se van y se quedan. De veras. Porque dicen, bueno, acá sí les importo. ¿Sí? Admite tu ignorancia en ciertos temas y deja que te expliquen. Y sí, ellos hoy por hoy dominan muchísimo más temas que nosotros con todo y nuestra experiencia. Muéstrales los beneficios de la perseverancia y la disciplina. Y este último se vuelve muy importante porque es el que va a determinar que permanezcan en las organizaciones, que crezcan y se desarrollen. Es la principal queja que tenemos de ellos, que no aguantan, que no somos claros. Es que ¿cómo le haces, Edgar? Haz un contrato psicológico desde el principio. ¿Sí? Es decir, a ver, acá la organización, hay un desarrollo a tanto tiempo, no te vas en el primer año vas a aprender, tienes que capacitarte de esta manera, si apruebas vas a poder aspirar quizás a un incremento al año, pero dependerá de tus resultados. Si no eres claro, si no haces un contrato psicológico de inicio con ellos, ellos van a especular, ellos van a suponer que van a llegar tan lejos en un año, ¿sí? No te imagino, o sea, que cuando vean que no es así, se van a frustrar y se van a ir. Es muy importante. Siguiente, por favor. Y bueno, recomendaciones para persuadir a la generación X. Acá también tenemos que ser, pues, bien honestos, ¿no? No desafíes, y esto es para ti, millennial, centennial. Negocia con ellos como si tus ideas fueran suyas. Dale chance a los viejitos.
O sea, de verdad, tú tienes muy buenas ideas, pero la mejor manera de impactar en cualquier generación, y cualquier persona, cualquier jefe o líder más bien, ¿sí? Cuando tengas una idea, véndela, que te la compre. Si la haces suya, ¿sí? Quizás no te lo reconozcan después, pero él le va a dar toda la potencia y vas a haber realizado algo que tú ideaste. Invítalos a hacer actividades que hagas. O sea, si sales a andar en bicicleta, si haces triatlón, bueno, a los viejitos, digo los viejitos porque yo estoy de los dos lados, tanto baby boomer como X, o sea, no se sientan aludidos, digo, ya somos mayores, digámoslo de esta manera, pero nos encanta que nos inviten a andar en bicicleta, a hacer triatlón, y ahí nos tienes, ¿sí? Haciendo locura y media para sentirnos jóvenes. Nos gusta. Entonces, aprovecha eso. Ten paciencia. ¿Sí? Esta palabra es tan importante. Paciencia. Las cosas no se hicieron de la noche a la mañana. Todo buen resultado, todo éxito requiere de esfuerzo, perseverancia y mucha paciencia. Tienes que esmerarte, picar piedra. O sea, eso es igual para todas las generaciones, ¿eh? La inmediatez y que todo es más rápido por la tecnología y todo eso. Sí, hay cosas muy rápidas, pero el crecimiento y el desarrollo humano, ¿sí? Es un tema que tiene que ser a su paso. Porque no vas a madurar de la noche a la mañana. No vas a generar competencias que no existen. Trabaja con tus fortalezas, conoce tus fortalezas, trabaja en tu autoconocimiento, pero ten paciencia. Guarda tu celular cuando estés hablando con otro. Yo sé que muchas veces estás traduciendo a tu interlocutor, pero mira, la verdad, para empezar es de mala educación. Los que venimos del manual de Carreño y del siglo pasado y que había que tener ciertas, sí, pero sí, es fatal. Mira, se llama empatía. Cuando hablo y no te miro a los ojos, ¿qué estoy haciendo? Es como si te estuviera ignorando, en verdad. Entonces, además de ser una falta de educación, es una falta de empatía tremenda, es algo que todos tenemos que hacer por respeto a las personas con las que estamos. Es muy importante. Guarda el celular, no va a pasar nada, ¿sí? Por unos minutos en los que estás hablando con alguien, guardes el celular. Cuida tus gestos. Ya sé, a veces decimos barrabasadas, pero no tienes que poner cara de burla ni de fastidio. ¿Para qué? O sea, de hecho, ¿sí? Historias fantásticas de grandes ejecutivos, de grandes empresarios, de grandes emperadores, de grandes guerreros. ¿Sí? No muestres lo que sientes. Si algo te produce risa y estás en una reunión, contrólate. Si algo te produce enojo y estás en una reunión, manéjalo. Se llama inteligencia emocional. Maneja tus emociones y no las reflejes en tus gestos. Impasible. Eso te va a dar unas ventajas impresionantes a la hora de negociar y a la hora de participar en cualquier tema. Y de vez en cuando, yo sé, quédate un poco más tarde. Si deja algo que puedes hacer en casa para hacerlo en la oficina o quizás en tu home office, pues permanece un poco más de tiempo para que los viejitos no nos sintamos tan mal. Danos chance. Nosotros crecimos en otro mundo y estamos tratando de adaptarnos a este mundo. Dedícale tiempo para que quede realmente bien a las cosas que emprendas. O sea, realmente a veces corres y entregas faltas de ortografía. Bueno, ese tema de la ortografía y redacción es todo un tema. Pero bueno, dedícale más tiempo. Hazlo bien. Las cosas se deben de hacer bien. ¿Quieres crecer? ¿Quieres desarrollarte? Hazlo bien. Y entiende que para nosotros, nuestro trabajo significa gran parte de nuestra vida. Es como una muestra de respeto, porque así fue, así lo vivimos. No hay más. Cuando comprendas esto, vas a ser empático y vas a poder trabajar mejor con nosotros. Y da más de lo que te piden de vez en cuando. No es malo. Yo sé que vas muy rápido y quedas mucho, pero si hicieras un esfuerzo mayor, te vas a ir más lejos todavía. Siguiente, por favor. Generando un sentimiento de pertenencia, trabajemos todos juntos en equipo. Liderazgo que inspira flexibilidad y conciliación de vida y trabajo. El mundo, como les digo, ha cambiado. Hoy podemos hacer muchas cosas juntos, las diversas generaciones, con todas nuestras ventajas y desventajas. Si nos unimos, vamos a ser mucho más exitosos. Yo los invito a que reflexionen en estos temas. Todos somos humanos, todos tenemos características individuales únicas
¿sí? Y las generaciones pues tienen que ver un poquito del entorno en el que nacimos. Hagamos que esas diferencias nos den potencia. Siguiente. La mentalidad trasciende la edad cronológica. No lo olviden, este es un tema muy importante, digo, porque al final no tienes que ser un millennial o un baby boomer, o sea, tu mentalidad. Tú eres lo que piensas. Trabaja en esa parte. Y te invito a que seas feliz. Quedo a sus órdenes para las preguntas que quieran hacer. Edgar, muchas gracias. Voy a compartirte algunas de las preguntas agrupadas por temas que obtuvimos de nuestros asistentes. La primera pregunta, Edgar, es que si ves alguna diferencia en las generaciones, además por tema de género. El tema de género es un tema como con una línea continua, ¿no? Donde después de un sometimiento muy fuerte que había hacia las mujeres ha venido un cambio importante, ¿no? Yo creo que eso rebasa las generaciones, sino más bien que hoy hay un tema de igualdad, de equilibrio, donde se da una competencia más equilibrada al respecto. Sí hay yo veo el cambio ahí. Hoy las mujeres se preparan, son directoras, son presidentas, son miembros de consejo, hoy hacen muchas cosas que antes la sociedad no lo permitía y creo que eso es maravilloso, ¿no? Se empieza a generar un equilibrio, ya hablamos de empresas que tienen la misma proporción de hombres, mujeres, tanto en total de la empresa como a nivel gerencial y de dirección. Hay todavía muchas cosas que hacer, sí, estoy seguro de ello, pero sí, es un tema que va más allá de las generaciones, el impacto del desarrollo de las mujeres en el mundo, ¿no? Que eso creo que es mucho más importante aún. Gracias. Otra pregunta, Edgar, es teniendo como contexto el adaptarse a las nuevas necesidades laborales, ¿cómo podemos hacer para flexibilizar por grupos de necesidades cuando en México tanto la cultura como ciertas condiciones legales te pide que sean prestaciones generales para todos? Bueno, y tenemos una gran ventaja en México. Las prestaciones generales son paupérrimas, o sea, realmente damos muy poco, ¿no? Y son 6 días de vacaciones, 15 de aguinaldo, o sea, realmente, digo, sí, la ley laboral es paternalista, no me queda la menor duda, pero en ese sentido, las prestaciones son como la base, ¿sí? Es lo mínimo que puedes dar. De ahí para adelante puedes hacer muchísimas cosas, puedes ser tan creativo como quieras, ¿sí? Y tan creativo y decir, o sea, oye, como crece mi organización, como se generan utilidades, voy a invertir en mejores beneficios y prestaciones. Porque a veces pensamos que el dinero lo es todo, ¿sí? Cuando en realidad no lo es. Es solamente es una parte importante, pero si a eso le adicionas cosas que te permitan tener una mejor calidad de vida, pues tiene un impacto importante. Entonces, sí, yo creo que es un tema de ponerle creatividad y además a veces ni siquiera tienes que invertirle tanto, ¿no? O sea, es decir, voy a diferenciar y a lo mejor voy a dar un plan de retiro. Vaya a ver qué población de personas que estén a punto del retiro tienes. No, pues el 10%. Entonces, no, o sea, no tiene lógica. Hay los planes de beneficio flexible que te permiten, tú los implementas en tu empresa y lo que ocurre con ello es que le das a cada quien lo que en realidad quiere y necesita. Si muchos jóvenes, millennials, dicen, yo no quiero seguro de gastos médicos mayores, que además le cuesta una fortuna a la empresa. ¿Por qué? Pues es que yo todavía vivo con mi papá o estoy asegurado con la familia, cosas de ese tipo. Y menos quiero un plan de retiro. O sea, yo no me veo acá en 60, 40 años, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que ir buscando y los planes flexibles te permiten escoger de un menú qué es lo que realmente te interesa. Oye, no, yo prefiero más días de vacaciones porque me voy a ir al Medio Oriente, ¿no? Pues, les encanta ir por allá. Entonces, vas haciendo, dándole a cada quien lo que realmente necesita y quiere, y son muy fáciles de desarrollar. No es complejo y vas creciendo poco a poco esos planes de acuerdo a los resultados de cada trabajador. Tu base siempre va a ser la de ley, pero como la ley es muy básica, ahí sí no puedes cambiarle, ¿no? No le puedes quitar de 6 días, 2 días para dárselos en, ¿qué te gusta? En aguinaldo, ¿no? Eso no puede ser porque es lo mínimo, ¿sí? Y es mínimo en realidad. Perfecto, nos quedan unos minutos para un par de preguntas más.
Aquí hay una muy interesante que dice Edgar que si puede haber tantas culturas organizacionales como generaciones de colaboradores en una misma empresa. Bueno, no necesariamente. La cultura es única, ¿sí? Nosotros en nuestro país tenemos una cultura, ¿sí? Con diferentes características regionales, pero es una sola cultura. Las empresas también tenemos una cultura. Y mover a una cultura organizacional es de los temas más complejos, ¿sí? Dicen que la cultura es aquello que hacen los colaboradores cuando no está el jefe, ¿no? Entonces ahí pues es y efectivamente te das cuenta, ¿sí? En empresas muy estrictas, muy rudas, se ve al jefe y es un relajo, ¿sí? Y en empresas donde hay responsabilidad, respeto, confianza, todo sigue funcionando bien. Y eso es parte de la cultura. Hay una sola cultura organizacional con algunas características quizás interdepartamentales, pero la cultura sí no viene de arriba, viene del propósito, viene del significado de la empresa. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué aportas a la sociedad? ¿Cómo contribuyes? Esa parte genera una cultura y lo que hacen sus líderes lo fortalece. Entonces, sí es muy difícil tener muchas culturas en una empresa. Quizás en una empresa que tiene oficinas en varias partes del mundo, pero aún así permean el eje central de la cultura organizacional. Eso es muy importante porque es lo que genera cohesión. Y las generaciones se van a ir moviendo de acuerdo a lo que estamos viendo y lo que platicamos ahorita. Perfecto. Teniendo, Edgar, como contexto el bienestar financiero de los colaboradores y de las personas en general, que es un tema pues tan importante y tan relevante hoy en día, ¿qué características ves en las nuevas generaciones con respecto al uso y al manejo del dinero, desde el punto de vista de si son ahorradores, previsores, gastadores? ¿Cómo ahondarías un poco más en ese tema? Es bien interesante, ¿no? Ya vemos baby boomers y algunos X que nos pasamos la vida ahorrando para vivir mejor cuando nos retirásemos. Y qué pena, ¿no? Porque pues algunos se quedaron en el COVID, a otros no les alcanzó la vida por otras razones. Y te preguntas, ¿de qué me sirvió ahorrar tanto tiempo? El tema de la vejez, y sobre todo en un país como México, que vamos creciendo de manera importante y cada vez hay menos nacimientos, la tasa de natalidad ha disminuido de manera importante, sí tenemos que irnos preparando para ese tema, pero yo creo que es un tema más amplio. Lo que sí estoy seguro, si tienes que tener una parte de ahorro siempre, ¿no? Pensando en esa vejez que puedas tener. Pero realmente lo que me encanta de los millennials y los centennials es que son más independientes en ese tema. O sea, es decir, o sea, este buen vino que me acaban de regalar no lo voy a guardar en la cava a ver si en 10 años me lo tomo y no se echó a perder, ¿no? Me lo voy a tomar ahora porque lo voy a disfrutar. Es la inmediatez. Es cuando la inmediatez sí funciona. Es cuando decir, oye, pues ¿para qué guardo esto? ¿Sí? Recientemente perdí a un familiar y tenía algunas camisas muy bonitas guardadas para una ocasión especial que nunca utilizó. Se fueron a la basura. Bueno, no a la basura, se regalaron. Pero, ¿para qué? Entonces tienes que encontrar la justa media, decir, bueno, un por sin señal. ¿Me escuchan? Ya te oímos, Ya. sí. No sé qué pasó con esto, pero bueno, la tecnología a veces nos traiciona. Entonces, es increíble lo que hacen las nuevas generaciones. Estoy a favor de eso que están haciendo y creo que es muy importante. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues esperamos haber podido responder la mayor cantidad de preguntas, todas muy interesantes. Nos resta nuevamente agradecerte tu participación. Quiero resaltar muchos de los comentarios que hemos ya estado recibiendo de nuestros asistentes, de nuestros invitados, todos obviamente muy positivos hacia el tema tan relevante, hacia ti como persona y como profesional. Entonces, pues esperamos que les haya agradado mucho el webinar, la presentación y la conversación. Les reiteramos que vamos a estar compartiéndoles todo el material y la misma grabación para que tengan la oportunidad de volverla a ver. Nuevamente,
Edgar, muchas gracias, felicitaciones por la presentación, creo que ha sido muy relevante, se nota en la asistencia nutrida que hemos tenido y la cantidad de comentarios. Y me gustaría a todos ustedes participantes darle las gracias también por estar con nosotros hoy, dedicarnos este tiempo e invitarlos para nuestro próximo webinar, que será el 23 de noviembre, martes, en el cual tendremos invitado a Antonio Madrid, que es el director de Recursos Humanos de Soriana, y que va a tener una conversación también muy interesante sobre las reflexiones y aprendizajes que nos dejó la pandemia. Nuevamente, Edgar, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por todo lo que has compartido con nosotros, y a todos los asistentes también gracias y un buen resto de día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias.